Bienvenidos, bienvenidas. Como podéis ver, hoy no vuelvo a ser el protagonista de esta sección, pero si queréis saber más cositas de dónde estamos, pues ya lo sabéis, estáis viendo el canal de YouTube de León Joven, también nos podéis seguir por redes sociales, nos podéis seguir por Instagram, nos podéis seguir incluso en el centro que tenemos ahí al lado de Espacio Vías, que hay talleres y cosas, y volvemos a traer a una de las invitadas con más visitas, que más ha generado interés y que nos vuelve a traer un tema súper interesante que es Vicky, bueno, Victoria Berjón, psicóloga, pero aquí vamos a tutearnos. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muchas gracias por invitarme a una entrevista. Encantada, la verdad, de estar aquí. Y nada, a ver si salen cositas interesantes. Bueno, para la gente que no te conozca, que debe ser poca, aparte de un gato ninja que tienes por ahí, preséntate un poquito. ¿Cómo te darías a conocer? ¿Cómo te presentarías a esa gente que no te conoce? Pues soy psicóloga sanitaria, dirijo un centro de psicología y bueno, pues estoy especializada en trastornos de conducta alimentaria, en las relaciones interpersonales, relaciones de violencia, regulación de emociones, trastorno límite de personalidad y luego, pues bueno, lo que todos los psicólogos sanitarios también sabemos, que es todo lo relacionado con la ansiedad y los problemas del estado de ánimo. Vale, básicamente te vamos a estrujar porque también queríamos hacer otro día, lo hemos estado hablando un poco sobre esta manía y estas cosas de las red flag, las green flag. Creo que han metido algún tipo de bandera nueva en todo este tiempo. Así que, pero hoy estamos aquí precisamente para una de tus especialidades que son los trastornos de conducta alimenticia o los TCA. Cuando hablamos de TCA, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues qué difícil pregunta. Ya, Pues bueno, parece sencilla, pero pues yo trabajo desde la psicología más conductual, desde el análisis funcional de la conducta. Y desde esta perspectiva entendemos los TCA como un patrón de conductas desadaptativos en relación a la conducta alimentaria, Ujú. que bueno, está caracterizado pues por patrones restrictivos, por patrones impulsivos, en fin, una relación con la comida disfuncional. Esto quiere decir que se puede utilizar la conducta alimentaria pues con determinadas funciones y entre ellas, por ejemplo, algo de lo que más eh, fre- se ve en los TCA es como un mecanismo de regulación de emociones. Claro, cuando hablamos de ese mecanismo de regulación de emociones, puede ser que hay personas que hablamos de que a lo mejor pasan por trastornos de atracón, a pues, ya ejemplos que parece que están más puestos al día o que la gente tiene más visualizados, como pueden ser una anorexia, una bulimia. Eh, ¿Cómo has visto, por ejemplo, la evolución que ha tenido con las redes sociales y la sociedad en este tipo de trastornos? ¿Has visto que ha habido un aumento de casos? ¿Se ha visibilizado más y la gente parece que está más regulada? ¿Cómo lo has visto? Pues, mi sensación es que ha incrementado, sobre todo porque al estar en contacto con tanta información, rodeada de mitos, tanta información sobre nutrición y sobre los cuerpos y estar tan expuestos a otros para los influencers, a sus estilos de vida, que al final no deja de ser una información muy filtrada, que no es del todo realista, Ujú. pues incrementan una información que realmente no es útil y que alimenta muchas veces pues creencias como las normas rígidas en cuanto a en cuanto a la comida, a la alimentación, en cuanto a los hábitos, la presión estética, eso por un lado, y además el tener tanto acceso y tantos estímulos en el día que tengan que ver con esto, porque tu algoritmo aprende que este contenido a ti te interesa, al final retroalimenta también los niveles de obsesividad sobre este tema. En lugar de utilizar las redes sociales a lo mejor para comunicarte con otras personas que están lejos o para compartir información o reírte o por entretenimiento, se convierte pues en una fuente de estimulación que alimenta mucho los patrones obsesivos
internos, toda la ideación que tiene que ver con la alimentación y con el cuerpo. Cuando vemos estas redes sociales, estas idealizaciones, todas estas cosas, muchas veces salta la duda de todo lo que puede llegar a influir y muchas veces lo vemos en las redes sociales. Quiero decir, eh, cosas como movimientos como los que estamos viendo, rollo gordofobia, esa idealización de algún tipo de cuerpos, ese boom del gimnasio. eh, ¿Crees que esos problemas los pueden generar ya redes sociales o son ideas o pensamientos que pueden ser, o sea, nacen ya de una persona o pueden incluso crearse a través de las redes sociales, del mal uso de las redes sociales? Oh, súper interesante la pregunta. Pues depende. A ver, es raro que una idea te aparezca con las redes sociales, es decir, lo que es la semilla, pues la suele plantar ya por las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Todo es aprendido, ¿vale? No nacemos con ideas ya preconcebidas, preprogramadas, no tenemos un cerebro preprogramado, somos absolutamente dependientes y somos esponjas desde que nacemos porque necesitamos toda la información de nuestro contexto para ir construyendo todas nuestras creencias y todos nuestros patrones de conducta. Entonces, desde pequeñitos ya estamos expuestos a Claro, contextos sociales como es la familia, los comentarios que escuchamos en los contextos familiares, los comentarios comparativos entre nosotros con nuestros hermanos o hermanas y nuestros primos, nuestras primas, en clase. Todo esto ya genera semillas y de lo que son las creencias de cómo yo debería ser, cómo debería ser mi cuerpo, cuánto debería comer, qué es lo que son alimentos sanos, insanos. Todas estas creencias ya se van gestando desde que somos pequeñitos. ujú, Lo que nos podemos encontrar en las redes sociales son ideas nuevas de, para incrementar los patrones disfuncionales con la alimentación, es decir, nuevos mitos, nuevas asociaciones de ideas que yo antes no había descubierto y descubro nuevas estrategias para perder peso rápido, que a lo mejor son eficientes porque lo pierdes, pero luego tienes un efecto rebote ya. y un TCA. Entonces, todas estas cuestiones sí que pueden aprenderse en el contexto de redes sociales, pero como origen es complicado que no lleguemos ya con unas ideas y con unas creencias. Claro, es que según me estabas comentando esto al final, parece ser que ahora sí que estamos hablando de los TCA y parece que ahora ha habido un boom del TCA, de al menos la visibilización de los trastornos de conducta alimentaria, cuando antes era pues lo que ha sido como por ejemplo la ansiedad o la depresión, que venían de esos factores de tú lo que te pasa es que estás triste o estás agobiado o tienes estrés o lo que sea, y supongo que es imposible visualizar esos TCA sin una sociedad que ha ido generando esos pilares, o sea que tampoco vamos a cargarle el muerto a las redes sociales, porque ya esos pilares los vemos en el día a día constantemente. Lo que Mm. pasa es que a lo mejor tú, no sé si trabajas también con adolescentes o directamente ya son personas adultas, y a lo mejor alguien nos está escuchando y puede que tenga un cuerpo, vamos a referirnos a cuerpos no normativos, que parece que es la expresión, aunque yo creo que todos los Ya. cuerpos hay para todo, o sea, mientras que no tengas una pierna aquí, pues eres normal. Eh, si alguien nos está escuchando y se está planteando, oye, yo puedo tener un TCA, estará bien, ¿hay algunos señales de alarma o hay algunos mitos de los que tengamos que decir, pues no sé, me apetece comerme una barra de chocolate o alguna cosa? ¿Cuáles son las señales que nos pueden alarmar? Bueno, vamos primero a esas señales que nos pueden decir, pues a lo mejor estoy iniciando algo y luego hablamos un poco de los mitos. Ujú. Vale. Bueno, a propósito de lo de los cuerpos normativos, a mí es que me hace mucha gracia porque yo realmente muchas veces en consulta, realmente es que Mm, los cuerpos que se entienden como normativos no son los normales, porque son los de las los modelos y las modelos que se dedican a esto, sí, pero realmente no es un cuerpo representativo de la sociedad. Lo no normativo realmente es lo normal, que es todo el resto. El resto de espectro de cuerpos realmente es lo más normal. en realidad, ¿de Pero dónde sale este concepto del cuerpo normativo? Haciendo un break en todo esto,
¿Tú? Ya, ya, porque realmente lo raro es medir 1,80, las medidas típicas de los modelos, en fin. Eso es lo raro, es lo extraordinario, tener ese tipo de cuerpo. Pero bueno, no lo sé. No, no, si una profesional no lo sabe, no vayas tú por ahí diciendo, tienes un cuerpo Esta parte normativo. la Ya omite. está. No, 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 aquí no metimos nada. No, no digáis cuerpos normativos ni no normativos. Y es más, si es posible, tampoco opinéis del cuerpo de nadie porque ¿qué vais a Eso, lograr? sí, directamente. Pero eso, ¿qué señales tenemos ¿Qué así un poco que señales? digas, Pues, a ver, por un lado, bueno, las conductas en general. sí, Tenemos 2 tipos de conductas que sí es muy importante diferenciarlo, que están, por un lado, las conductas manifiestas, que es todo lo que la gente hace, lo que entendemos por acción, y luego están todas las conductas privadas o encubiertas, que son todos los pensamientos que tenemos. También vale, son conductas, y se trabajan como las conductas manifiestas, igualmente. Entonces, un poquito como señales de riesgo suelen ser más las conductas privadas o encubiertas. Es decir, cuando ya empiezan a aparecer determinados pensamientos que pueden indicar una mala relación ya con el cuerpo o con la comida. Como puede ser, no debería haber comido esto, planificación o anticipación de ayunos, de saltarme la siguiente comida porque así compenso. Estos pensamientos, no pasa nada si los tienes de manera puntual, tampoco hay que patologizar todo, pero si se convierte en tu día a día y empiezan a aumentar incluso en cantidad, empiezas a notar que estás planificando en exceso, que empieza a haber una obsesividad por lo que comes, por lo que no comes, aunque no lleves a cabo ningún tipo de conducta manifiesta, esto ya es un indicador, ya es un factor de riesgo, ya se están cociendo cosas. Porque lo siguiente va a ser, llevar a cabo esas conductas manifiestas, empezar a probar, pues, determinadas ideas o planes de los que tú has ido ya gestando en tu cabeza. Pues, de pronto ya no ceno hoy, dejo de comer el pan, empiezo a restringir ya, pues, por ejemplo, el repertorio de alimentos que tengo, las cantidades, y esto, a cortito plazo, pues, genera una sensación de control, orgullo, satisfacción, y aquí ya empezamos lo que sería como una luna de miel de TCA, que es como la parte más reforzadora, claro. más agradable, más caracterizada por una emotividad positiva, es decir, sensaciones agradables, y empezará esa necesidad de seguir restringiendo. Esto por un lado. O por otro lado, si no se toma el camino de la restricción, poder ver cómo tú estás canalizando, gestionando, pues, las propias emociones desagradables que tú experimentas, pues, por problemas en tu núcleo familiar, Sí, en tu relación de pareja, en el cole, en las clases, en tu entorno laboral. Y que a lo mejor llegas de esos contextos y lo que haces es abrir el frigo, pedirte un globo, pasar por el súper y planificar a lo mejor pues un episodio que luego pues tendrá el nombre de atracón. De alguna manera para evadirte, para refugiarte, que es eso lo opuesto a lo restrictivo, pero que también pueden ser un indicador de que estamos ya utilizando la alimentación, la comida como estrategia de regulación de emociones, que puntualmente tampoco pasa nada, todos comemos no, por emociones, esa típica escena del bote de helado cuando dejan a por alguien ejemplo. en una serie en plan Sí, para superarlo. total, el helado. No pasa nada, si se utiliza de vez en cuando, pues es fenomenal y no hay ningún problema. Ahora, si luego hay culpa, hay necesidad de compensar pensamientos, es decir, conductas encubiertas de Ya. castigo y toda esta parte, pues ya están indicando que podemos entrar en un ciclo de un TCA. Claro, respecto a esto, luego hay muchos mitos, porque la gente enseguida piensa que una persona que esté muy delgada puede estar sufriendo un TCA o que tampoco, o puede ser el caso de que tú tengas un cuerpo más grande, más de consumir más alimentos y sí que tengas un TCA. Por ejemplo, es una de las cosas que cuando me planteaba este tema, es que muchas veces cuando pregunté a personas antes de hacer esta entrevista, me decían que los TCA se suelen presentar casi siempre en la adolescencia. ¿Eso es cierto o no hay una edad para tener un trastorno de conducta alimenticia?
Depende mucho, pero sí que es cierto que hay edad de riesgo que es cada vez es más precoz. Uf, Niñas ya de 8 o 9 años ya hay muchos casos joder, de TCA, porque ya tienen relación con las redes sociales, ya, hay mucha presión estética ya incluso en niñas. Entonces sí que es verdad que cada vez el factor edad es más bajito. Y además las personas son más jóvenes, mm, cuentan con menos recursos psicológicos para hacer frente a situaciones de estrés, a gestionar sus emociones y utilizar la comida es un mecanismo accesible, porque es difícil que una niña de 8 años, por ejemplo, regule con alcohol. Es fácil que ya, regule con comida o con ayunos. En la edad adulta, pues tenemos más recursos psicológicos, tenemos más capacidad para hacer frente y más juicio clínico, perdón, pensamiento sí. crítico. Y tenemos también otras maneras disfuncionales de regular las emociones que no tiene que ser con conductas de alimentación. Entonces sí que es cierto que hay una edad de riesgo que incluso ya es el periodo, la etapa infantil. Claro, pero no quita que para Mm, una persona a lo mejor de 20, 30 años, 40, pueda caer en No puede una iniciar. TCA por cualquier suceso, porque sí que estamos viendo que muchas veces las TCA no dejan de ser una solución a algo que ha desencadenado otra cosa. O sea, a ver como un vínculo, y supongo que también funciona en algunos casos al revés, como bien has dicho con síndromes de atracón o anorexia, que es tu respuesta para tapar ese otro estímulo que no te está gustando. Entonces sí que veo que hay un vínculo tanto psicológico-nutricional y nutricional-psicológico. O sea, es muy interesante, estoy flipando. Pero ahora que ya tenemos a una persona que más o menos tiene sus dudas, que dice, coño, pues a lo mejor necesito empezar a plantearme esto y todo esto, ¿cómo se empieza a sanar de una TCA? ¿Qué papel, por ejemplo, tiene la psicología? ¿Es únicamente psicología? ¿Necesitas un refuerzo multidisciplinar por otros lados? ¿Cómo vemos que Ajá. empezamos a sanar estas cosas o cómo podemos empezar a sanar una TCA? Pues, a ver, depende mucho del momento en el que esté la persona, del momento, de la historia de evolución que tenga, el tiempo de evolución, Mm, los patrones, cómo estén instaurados, depende del estado nutricional de la persona. Porque sí que es cierto que, bueno, lo primero desde mi perspectiva, no es porque sea mi profesión, pero sí que es cierto que en este caso, bueno, lo primero, si es un menor, descartar cualquier patología orgánica, porque a veces hay problemas orgánicos, pues tiroides, incluso procesos cancerígenos, en fin, que una pérdida, una ganancia de peso, una alteración de conducta alimentaria puede tener una base orgánica. mm. Entonces, lo primero, descartar todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo, endocrino, en fin, descartar El que haya primer algo paso orgánico. sería una visita rutinaria a un médico de A tu médico de cabecera. atención primaria, sí. Vale. Sí, a no ser que tú tengas la certeza de que esto Sí, está en tu bueno, que cabeza sí. y que hay una intencionalidad. Pero bueno, sobre todo en el caso de los menores, descartar esa opción. A continuación, si se ha descartado una etiología orgánica, una causa orgánica, acudir a terapia psicológica, a una persona que esté especializada en TCA. Y en ese momento se iniciará la evaluación. Y lo primero es, proteger, la integridad física de la persona. Entonces, si la persona está en un estado nutricional, que corre en peligro sus funciones vitales, ¿Vales? Ujú. lo primero es reinstaurar el estado de seguridad nutricional. Entonces, bueno, a ser posible, solicitar un ingreso hospitalario, que no suele haber problema en esos estados, Ujú. o una supervisión, y un aporte nutricional por parte de un nutricionista y un endocrino en un inicio. Si no corre en riesgo, la vida de la persona, comenzaríamos a evaluar en qué punto estamos, qué patrón tenemos, y a partir de ahí, sobre todo, empezar a enseñar y a educar en lo que es un TCA, tanto a la persona que lo sufre como a los familiares cercanos, si es que es importante que formen parte del tratamiento por convivencia, Mm. por dependencia o por lo que sea. Y solicitar el recurso de un nutricionista en el caso de que la persona lleve tanto tiempo.
con los hábitos y con los patrones de alimentación tan disfuncionales y tan alterados que ha perdido lo que el criterio de normalidad, de lo que Mm. es comer normal, de lo que es alimentarse, nutrirse. Entonces va a necesitar un apoyo y un acompañamiento nutricional para aprender realmente a tener una relación sana con lo que es la alimentación y la nutrición y quitarse de todos los mitos y tener ese apoyo también en la parte nutricional. El recurso psiquiátrico, en casos también de muchas dificultades para controlar los impulsos, en el caso de que estemos frente a una persona que tenga un posible TLP, que bueno, lo que es el trastorno límite de personalidad, odio la etiqueta, pero viene a ser las personas que tienen un patrón de regulación de emociones muy importante. Sí. Las personas con muchísima regulación emocional. A lo mejor ahí es necesario una ayuda también a nivel de psicofármacos, pues Ujú. para una estabilidad en el estado de ánimo, para controlar los impulsos, pero en el caso de que sea necesario. Y continuar con el psicólogo, pues identificando todos esos patrones y viendo la función que tienen todos estos patrones e ir cambiándolos progresivamente, cambiar determinadas conductas para que la persona, pues finalmente puede utilizar otras estrategias para regular sus emociones que no sea pues de esta manera tan autolesiva como finalmente supone un TCA después de esa luna de miel. Claro, la verdad es que lo que dejas también entrever es que es un proceso lento, es un proceso largo, suele ser un proceso complicado, pero es un proceso que se puede lograr Mm. y que muchas veces, o en la mayoría de los casos, sale bien. Has comentado mucho también las familias, los amigos, ya incluso si me has comentado el caso de gente de 8 o 9 años. ¿Qué pueden hacer desde institutos, las familias, los medios en general, toda esta gente que al final nos rodea de una manera más estrecha, ya seas estudiante, ya seas una persona pues con tu vida laboral? ¿Qué pueden hacer esas personas que están ahí, que están viendo la situación y que muchas veces se sienten descolocadas o desbordadas porque nadie les ha enseñado qué hacer? ¿Qué consejos puedes dar, pues eso, para que no veamos estos casos como con gente tan joven como comentas? Vale, bueno, lo primero que informarse, informarse de fuentes fiables. En muchas ocasiones, y esto es maravilloso y a mí me encanta, vienen directamente a consulta, no viene lo que es el paciente, porque a lo mejor la persona que lo está sufriendo pues ya está con otra persona, o Hmm. está en el sistema de salud, o está en un régimen de internamiento, pero vienen a consulta para informarse, para la búsqueda de apoyo emocional y se les ve a ellos de manera independiente. Entonces, informarse. Y luego, por otro lado, a ver, que se me ha ido la pinza, te iba a comentar también otra cosa. Habías dicho informarse. Ujú. Mm, Hmm. Si quieres te repito la pregunta para ah, refrescártela un poco, ¿eh? Si ves que... nada, ya lo tengo. Sí, porque sí que es cierto que las personas que están cerca también de una persona que lo está sufriendo, porque es su hijo, su hija, familiar, pareja, es cierto que al no estar bien informados, esto genera muchísimas veces sentimiento de enfado y de rabia Hmm. hacia la persona. Porque desde fuera puede ser muy sencillo el comer o el no vomitar, porque es como no lo hagas, ¿por qué lo haces? Y entonces genera mucho enfado en la persona. La información y el conocer cómo se genera esto y la manera de sanarlo y de salir adelante, conocer todo el proceso ayuda a regular mucho la ira y la rabia, que desde luego no ayuda para nada a la recuperación de la persona. Que el entorno se enfade con la persona por tener un TCA es completamente desprotector para Claro, la persona. porque yo creo que es otro de esos mitos o esas cosas que tenemos que quitar, que a lo mejor los primeros pasos sí que son elección de la persona, pero llega un momento que nadie elige tener un TCA, ¿no? O sea, nadie decide de manera Justo. lógica, estoy haciendo esto. Y llega un momento que es un comportamiento, iba a decir irracional, pero más bien sería tan interiorizado que forma parte de lo que tú llamas la normalidad de tu día a día, pues es o hoy he tenido mal día, pues me voy a comer 3 pizzas familiares, o hoy he tenido un día muy malo y voy a vomitar la comida porque me siento culpable. Entonces, claro, Exacto. muchas veces es eso lo que llama la atención, que parece que es como una elección personal y es lo que puede llevar a esos enfados, esas...
¿no? Desde luego. Entonces, sí, Y sí, que adelante. luego sí que me gustaría comentar que es que luego hay muchos TCAs que están muy aceptados socialmente. Por ejemplo, los TCAs que están muy relacionados con la ortorexia, que es esa, obsesividad por la alimentación sana, Oh, o la vigorexia por los cuerpos musculados, están socialmente muy aceptados, pero no deja de haber una problemática. Y estos casos también llegan a consulta porque el nivel de obsesividad que tienen es tan grande que, por supuesto, tienen sus atracones, tienen sus vómitos, pero como visualmente no se ven, claro, pues no hay esta respuesta, desde fuera. Pero claro, hay otros TCA que están mucho más estigmatizados, son más odiados, como es la anorexia restrictiva, en casos graves de sí. desnutrición, las personas con bulimia, con los atracones y los vómitos, y el trastorno por atracón, porque la consecuencia fundamental es la gordura, que Mm. tampoco está reforzada socialmente en este sentido, no está aprobada ni reconocida. Claro, es complicado y por otro lado volvemos a esa manía de lo que hablábamos al principio de lo normativo, que es verdad que ahora mismo que cuentes las calorías de lo que te vas a comer, mucha gente lo ve lógico y alrededor Total. es como, ah, bueno, solo se preocupa por ver lo que, pero si ya es que estás midiendo las calorías de todo, en plan de Es que llega además un no dice momento nada, la que es caloría. como un proceso obsesivo que si fuera, por ejemplo, que te pones a limpiar con un pañuelo todos los cubiertos a cualquier sitio que vas, la gente te diría, oye, qué raro, pero aquí no pasa nada. Sí, porque Eh, se cuida. no, no, Mm, claro, es que se está cuidando, sí, sí que es verdad que volvemos un poco también a ese debate y también volvemos a lo mismo que muchas veces es lo que yo creo que se está desencadenando y está reforzando más todo esto de redes sociales. Tú eres muy activa en redes sociales, compartes un montón de contenido, sobre todo sobre TCAs. ¿Qué papel deberíamos tener los demás en redes para prevenir o ayudar o al menos no causar daño con nuestras opiniones? Porque yo creo que es un poco arma de doble filo. Por un lado sí que te pueden enseñar cosas muy útiles a nivel nutritivo y por otro lado te pueden meter en esa obsesión de es que no soy este tipo de persona que yo quiero ser. Entonces, ¿cómo podemos usarlas, tú crees, de una manera correcta? Pues hay algo que ayuda mogollón, y esto es un paso imprescindible en el proceso de terapia, que es todas las cuentas que a ti te generen sentimientos de culpa, necesidad de cambiar tu cuerpo, necesidad de hacer cambios rígidos en tu vida, por culpa, por esa necesidad de cambio urgente, todas esas cuentas que a ti te dejan este pozo, fuera. No dejar de seguir, no, bloquear. Porque si las dejas de seguir, te van a seguir saliendo en la lupa. Mm. Pero si las bloqueas, ya no vuelven a salir. Al final es una estimulación que, aunque no lo creamos, pues va sembrando semillitas en nuestra cabeza que en un mes o cuando llega el verano, de pronto tenemos un césped y Hoy tenemos sí. con sus plantitas y están muy arraigadas, y cambiar y modificar estas creencias es lo más complicado en el proceso de terapia. Es lo Ya, más difícil. y según has dicho, llega el verano, lo primero que me ha venido a la cabeza es la maldita operación bikini, algo que ya se ha vuelto casi parte del calendario, en plan de no, a partir de tal día ya empiezo con la operación bikini y existe la operación bikini, es necesaria la operación bikini. Desafortunadamente existe, Bueno, porque sí, al claro, final existe, sí. existe por desgracia. No sé si te refieres a si funciona. No lo sé, o si al final no deja de ser algo que es como... Es que me parece que socialmente es algo tan aceptado en plan de que a partir de ciertas fechas, cuando empieza el buen tiempo, tengas que hacer un cambio en tu alimentación para luego que otras personas te vean bien en traje de baño, que al final, Sí. uniendo todos los puntos de esta charla que hemos tenido, me parece algo que es, no sé si es contraproducente, es absurdo o bueno, no hace daño a nadie. Pues afortunadamente, cuando pasamos Semana Santa es cuando ya se empieza a escuchar el tema, porque al principio la preocupación es Semana Santa y qué guay las fiestas y hacer cosas, irte de limonadas y toda esta Sí. parte, pero luego a partir de Semana Santa empieza la restricción y los planes de restricción. Digo afortunadamente porque afortunadamente la mayor parte de las personas que se planifican esta operación bikini no la cumplen. Vale. Y esto implica que se quedan fuera de personas de riesgo para sufrir un TCA. Entonces, la mayor parte se queda ahí.
y ya llega junio y ya pues paso del tema, ¿no? Pero las personas que empiezan ese patrón restrictivo sí que, por supuesto, les puede funcionar para 2 cuestiones. O para hacer una pérdida de volumen, porque ya no voy a meter ni en peso ni nada, Mm, simplemente que su cuerpo empequeñezca. Llega el verano y termina el verano y efecto rebote. Esto por un lado. O por otro lado, empiezan por restricción, restricción y pueden entrar en un bucle de restricción y atracón, porque la restricción es un factor de riesgo para desarrollar episodios de atracón. O bien empiezan por una restricción y terminan, pues, con un posible, cuadro de anorexia nerviosa con un importante nivel de gravedad. Entonces, sirve para estas 3 cuestiones. Bueno, pues al final yo creo que lo primero, nos quedamos con lo primero, que es que mucha gente no lo cumple, que para hacer una operación bikini lo único que te tienes que comprar es un bikini y ¿Es luego un ya, bikini? ya está. Sí. No jodas, ¿quieres más de bañador? Pues también, no, o traje de baño, lo que tú quieras. Y para acabar, estamos haciendo unas, bueno, estoy haciendo unas preguntas un poco más fuera y dentro de lo que tú eres, pero para que la gente te conozca un poco más, y es, ¿qué frase es la que más repites en terapia? Y que no Ay, la sea buenas leche. tardes, buenos días, no es que no tengo cita. Em, ay, la leche. Aprovecha para decir una motivadora y quedas bien. Es que esto solo me sale en directo, en el Bueno, momento de la terapia. Luego salgo de la terapia y se me olvida todo lo mejor, que sé. mejor, 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 desconectas. Pero bueno, seguro que no te preocupes, tengo más preguntas, ¿eh? Esta la dejamos ahí en un limbo. Bueno, te puedo decir una, que me la dijo ayer una paciente. Me dijo: "Vicky, como tú dices, una puede ser, no es personal, es decir, casi todas las cosas que hace la gente no es algo personal hacia ti, aunque esto te afecte, no es algo personal hacia ti porque te quieran hacer daño, porque te quieran herir. Y otra es, las emociones no duran para siempre. Mm, Todas las emociones, es una experiencia emocional, es transitoria. Unas duran más porque rumiamos y mantenemos esa actividad emocional, pero no deja de tener un fin, aunque sea cuando nos vamos a dormir, pues ya no sentimos esa emoción. no, pues ahí tienes toda la razón. Venga, un libro que te haya marcado. Un libro que haya vale, El mito de la belleza. Desarrolle, por favor. Voy a buscar el nombre. El mito de la belleza. Es el primero que me ha venido. Es un libraco. El mito de la belleza, Naomi Wolf. Vale, pues, ¿y por qué te Uf, marcó? me leo la chuleta. Bueno, porque la portada era Bueno, muy chuli. es rosa. Ah, bueno, entonces, Entonces sí. Pues a ver, es un libro que habla de todo lo que hay detrás realmente de la presión estética, particularmente hacia la mujer. ya. Y te habla de toda la presión que ha habido a lo largo de la historia. Bueno, por un lado el mito de la belleza y por otro lado, tu cuerpo no es un delito. Tu cuerpo es un delito. A ver, un segundo. No es un delito, a ver. Espera que O te... el cuerpo como delito. Ah, el cuerpo como delito. Vale, También buenísimo. De Joseph Toro, un psiquiatra especializado en TCA. pues bueno, Ambos, bueno, te hablan de cómo, de toda esta presión estética y bueno, el primer libro te contextualiza un poquito lo que es el papel, sobre todo de la mujer, de una perspectiva feminista, claro, tanto en el ámbito laboral, familia, en fin, en muchas áreas de la vida y cómo la presión estética ha sido y es una herramienta de poder y de control hacia la mujer. claro. Y por otro lado, pues El cuerpo como delito de Josep Toro, te cuenta toda la parte de la historia de la presión estética a lo largo yo creo que era desde la Edad Media. Uf, Te hablaba te cuenta cómo han ido cambiando los cánones y por qué. Y también la presencia que hay de TCA en las diferentes partes del mundo, el componente cultural. Bueno, buenísimo. o sea, Es duro. Para las personas que viven TCA puede ser un poquito bueno, duro. esto lo podemos dejar así un poquito para conocer más el tema, enriquecernos un poquito más. ¿Qué hábito tienes tú en tu día a día
para cuidar tu bienestar mental. En plan, desconectar de redes, pegarle puñetazos a un conejito de peluche. ¿Cuál es un hábito que tengas que dices, esto es necesario para mí? Yo no me privo de nada, no me restrinjo a nivel de alimentación de nada, O sea, no es restringir. excepto de carne porque no me gusta y por principios morales, pero y porque no me agrada, no me gusta. Pero de todo lo demás, no me restrinjo de nada Yo y tengo, no suelo tener antojos de nada. yo tengo el ratito Y de desconectar de redes. Yo creo que es fundamental tener un rato de pasar un poco de redes. Pero bueno, oye, si a la hora de comer no es primarse de nada, que bueno, de nada que no digas, bueno, lo que tú dices, claro, si no te gusta la que sea carne, comestible, por lo ¿sabes? menos. En plan, no me voy a... Y para los que están ahora ahí peleando poquito a poquito con un trastorno de conducta alimentaria o con cualquier tipo de trastorno, un consejo que, que les quieras lanzar. Que no es un proceso lineal y que lo que puede parecer una recaída o una caída probablemente signifique que estás enfrentándote a cosas nuevas y esto supone que te tienes que agarrar de nuevo un poquito más fuerte al TCA porque te estás moviendo por terrenos nuevos que te generan miedo y lo que puede parecer una caída realmente es un avance. Pues un Ya está. consejo muy necesario porque cualquier persona que haya atravesado cualquier tipo de trastorno, cualquier tipo, tienes esos momentos que parece que vas para atrás y a lo mejor es que estás yendo hacia de izquierda o derecha y tampoco pasa nada. No todo es avanzar constantemente, no es una línea hacia arriba ascendente. Jope, Vicky, me encanta tenerte como invitada porque cada vez que hablo contigo se me ocurren 400 temas más. No sé si es porque, aparte de porque hablar contigo es un gustazo y eres una persona muy interesante, es porque tenemos tantos problemas y conoces tanto que da mucho gusto. Pero a la gente que tenga dudas, por ejemplo, sobre esto que hemos comentado de las TCAs, que a lo mejor no quiera dejarlo aquí en la caja de comentarios, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Hazte un poco de publicidad, que ya que estás aquí. Uy, esto se me da fatal. Pues me podéis encontrar, se dice así, ¿no? Me podéis encontrar en Instagram, Vicky Psicología o Centro Iceberg. O en Avenida Padre Isla, número 5 en León. O tomando una caña por ahí también. La podéis encontrar Oye, ¿tú crees que este bocadillo de pollo? No, hombre, no os preocupéis porque por redes sociales ya os digo yo que tanto en Vicky Psicología como en Iceberg, si tenéis alguna dudita seguro que os contestan o si necesitáis una cita o que os vean, seguro que, aunque tienen la agenda hasta atrás y no paran de hacer cosas, que pues siempre podéis mandarla cualquier consultilla que tengáis, que estará encantada de contestaros porque es un encanto de persona. Y nada, Vicky, ha sido un placer tenerte por aquí. Otra vez, Pues muchas gracias. volverás porque tenemos ahí temas pendientes. Temas Pues pendientes. encantada Pues de perfecto, volver. perfecto. Cuando tenga el tiempo. Y a todos los demás, si queréis más entrevistas, más cosas como esas, por favor, ver los vídeos, dejar un like, seguirnos, dejar un comentario y recordaros que estamos aquí en León Joven, leonjoven.net, vuestra web de confianza donde os explican las cosas como las actividades de Espabila, los conciertos y todas las cosas que hace la Concejalía de Juventud. Yo soy Pablo BH, un saludo a todos los que estéis viendo este vídeo cuando lo estéis viendo y nada, no os privéis de nada que la vida es muy corta. Hasta luego.